Bienvenidos a Memorias de un Campamento, un podcast dirigido a madres y padres de adolescentes que busquen aprender novedosas alternativas de formación para sus hijos. Aquí encontrarán herramientas junto con experiencias educativas valiosas, probadas en mis diferentes programas para jóvenes, en especial los campamentos de verano. Soy Manuel Zanabria, trainer mental y emocional. Bienvenidos a Memorias de un Campamento. El día de hoy voy a hablar de algo muy importante. Voy a hablar de los trastornos alimenticios, por ejemplo la bulimia. El campamento es un escenario muy interesante porque permite conectarse con los adolescentes de una manera muy profunda, inclusive sus hábitos. Es tan importante que cuando ellos están en los diferentes espacios de alimentación, se puede identificar dichos trastornos fácilmente. Y tú te das cuenta de una manera fácil porque entre todos los que están comiendo, ves particularmente uno o dos que no comen rápido, que tienen, digamos, una disposición diferente a la comida que se les da sin importar que sea un postre, un plato fuerte, algo delicioso. Y ahí es donde empieza una experiencia diferente para este chico o esta chica, que se siente de una otra forma también incómodo de ver que sus compañeros están alimentándose sin problema y ellos no, o se están quedando atrás en la fluidez de la alimentación. Hoy voy a hablar del caso de una niña de 14 años que tiene unos problemas de alimentación, de bulimia muy marcados y que tuvo la oportunidad de poder hablar. Ella, de una otra manera, empezó a contarme a partir de cuándo había desarrollado esta sintomatología. Y quiero que tú que eres mamá, papá, y que me está viendo, me está escuchando, prestes mucha atención a esas particularidades, porque quizás en tu casa puedas estar viviendo algo parecido. Una de esas particularidades es el manejo de la ansiedad. Ella me comentaba que cuando se encontraba sola en su casa, sentía muchísima ansiedad derivada de esa soledad y que su refugio inicial fueron las golosinas y los dulces. Fíjate cómo esta adolescente empezó a llenar vacíos emocionales a partir de una conducta alimenticia aparentemente normal. Lo que empezó a distorsionar, según lo que me contaba ella, era que particularmente comía demasiados dulces. Hacía lo que fuera para poder comprar atiborradas de dulces. Y al final se sentía muy llena, repleta y con dolores abdominales, obviamente por la cantidad de azúcar. Así fue pasando el tiempo y evidentemente por el alto contenido en azúcares, ella generó una obesidad muy notoria. Nadie se percató inicialmente de dónde provenía realmente la obesidad y su familia se enfocó más en el aspecto físico y no en la causa real del por qué estaba en obesidad. Claramente palabras de juicio, actitudes que no fueron las correctas de parte de sus familiares impulsaron a esta niña a guardar silencio frente a esta anomalía alimenticia. Para después, al pasar los años, convertirse en una lucha interna entre poder tener un aspecto físico acorde a lo que ella veía a su alrededor versus su necesidad de comer y cómo ella se autoobservaba. Una lucha constante que se notaba que no era para nada fácil de llevar. En sus ojos podía yo ver esa angustia y esa impotencia de no poder coordinar su intención mental con sus acciones alimenticias. Porque por supuesto, después de que pasó un buen tiempo, ella lo que hacía era rechazar ahora todo tipo de comida.
entre dulces, comidas de sal y demás. Y esto se convierte en un problema muy grave. Ya los familiares se percataron de esta situación, la han llevado a diferentes espacios psicológicos para incentivar un mejoramiento en ese comportamiento, pero la verdad es una de las situaciones más complejas que se puede vivir en la familia. Ella obsesionada por tener un abdomen más plano, un cuerpo perfecto según los estereotipos que les han vendido en las diferentes redes sociales, y los papás intentando hacer que su hija se alimente para poder conservarla en un estado de salud óptimo y que su crecimiento, por supuesto, se desarrolle de una manera natural y lo más sana posible. Imagínate esa lucha en una casa. Imagínate la lucha entre unos papás que pretenden, quieren y necesitan alimentar a su hija, y su hija rechazando completa y categóricamente esos esfuerzos paternales. Por supuesto que ella no los puede ver como esfuerzos, sino los puede estar viendo incluso como un castigo, como un reproche, como una forma de intentar aprisionarla en el hecho de que debe comer. Cuando ella me comentó esta situación, evidentemente tú como coach o como director del campamento intentas hacer todo para que ella pueda observarse distinto, pero esto en realidad es un proceso. Esto en realidad es una etapa que ella debe asumir, que debe el entorno familiar también unirse junto con ella para poder tener un resultado realmente diferente al que hoy en día esta familia vive. Fíjate en esas particularidades importantes donde el esfuerzo que hacen sus papás es distorsionado por la mente de esta niña y es convertido en violencia muchas veces. Ella observa que cuando sus papás intentan ayudarla a que coma, lo que está pasando es que ella siente violencia. Y aquí esta familia definitivamente necesita la intervención de varios especialistas, psicólogos, tal vez coaches, nutricionistas. Definitivamente no se puede trabajar solo en la bulimia. Esto es algo que nos incumbe a todos. Los familiares, por supuesto, también llevan su propio peso. Llevan el peso de intentar equilibrar una patología emocional de un ser que aman muchísimo y también una responsabilidad profunda como adultos. ¿Qué sentirías tú? Pregúntate esto. ¿Qué sentirías tú si vieras que tu hijo o tu hija no se alimenta? Y que busca de alguna forma poder evacuar la comida de una manera que no sea natural, por ejemplo, con el abuso de laxantes. Esa es una situación compleja. Entonces, vienen mis recomendaciones en este caso. Primera recomendación, intenta no tomarte personal las actitudes de tu hijo o tu hija frente a los alimentos. No te está atacando a ti. Posteriormente, comprende el origen. Y si puedes identificar el origen de esta patología, intenta subsanar esas sensaciones o esas emociones de vacío que generalmente son de soledad, de una imagen súper reprochable que ellos mismos tienen. Intenta subsanarlo como papá. Intenta apoyarlos como mamá. Lo otro, no pretendas solucionarlo por tu propia cuenta. Esto es algo que necesita profesionales realmente, ojalá, especializados en el manejo de esta situación. No acudas a fuentes que realmente no tienen experiencia en el manejo de esto. Luego llénate de muchísima paciencia para poder esperar el resultado de un proceso. Y como siempre lo digo en todas mis intervenciones, dialoga muchísimo con tu hijo o con tu hija frente a lo que le está ocurriendo. Que ese niño o esa niña no se sientan solos en su proceso, porque es cuando más se necesita de tu propia madurez para poder acompañarlos en una situación de estas. Muchos lo superan, muchísimos, pero también hay otros que pierden la batalla. Si es necesario, inclusive tú también acude a ayudas terapéuticas, ayudas psicológicas, a procesos como el coaching.
porque tú también necesitas estar fuerte emocionalmente para hacer un apoyo y no todo lo contrario, no aportarle un peso más a la situación. En el campamento de verano realmente uno puede ver la fatiga que tienen estos chicos con su propio síntoma, con su propio ciclo que casi nunca se acaba. Y créeme que ellos no la están pasando bien. Aparentemente pueden estar cuidando mucho su cuerpo, pero en realidad no. El campamento es una muy buena puerta para poder identificar como adulto, como coach, como director del campamento, esas sensaciones que quizás los chicos nunca les cuentan a sus papás. Por eso, las recomendaciones que te acabo de dar van muy encaminadas y enroladas a eso que esperan los chicos que tienen estas patologías de parte de sus papás. Estoy totalmente abierto a cualquier comentario que ustedes quieran hacer o incluso a contactarme para saber a mayor profundidad cómo manejar estas situaciones. Recuerda que Memorias de un Campamento es un podcast que está hecho para ti que eres papá y mamá. Si este podcast te gustó, compártelo con papás que tú creas que también necesitan escuchar este tipo de información. Suscríbete a mis diferentes redes sociales y recuerda que siempre estaré para acompañarte a ti en el proceso de ser padre de un adolescente, en el proceso de ser mamá de esta generación de adolescentes que necesitamos entender y comprender más.